avanzando en el desarrollo del trabajo, si tienen inconvenientes. Si tienen inconvenientes en el desarrollo, esperen que todavía estoy admitiendo alumnos y tengo que verificar, ¿sí? Bien. ¿Cómo están avanzando con el trabajo? En principio recuerden que tendrían que básicamente terminar por lo menos el primer mes esta semana y avanzar en lo que es el tema de registración, porque recuerden también que tienen un montón de cuestiones que son ajenas a la registración propiamente dicha, que son documentación que tienen que desarrollar, ya sea la conciliación en noviembre, minutas contables de devengamientos y algunas otras, ¿sí? Entonces, Profe, ¿cuándo van a sí. subir el extracto bancario de noviembre o Ah, no? mi contador Centurión me lo pasó ayer, el de noviembre, ¿sí? Le voy a pegar una revisada, más que nada un control general y el fin de semana lo voy a estar subiendo. Eh, ustedes en realidad no lo necesitan mayormente al extracto bancario, salvo para la conciliación al finalizar el noviembre, ¿sí? Pero está bueno tenerlo porque también van verificando a medida que van haciendo las operaciones y ya les van apareciendo o no dentro del extracto bancario y pueden también ir avanzando en la conciliación en la medida que lo tengan. Así que también está bueno que lo tengan antes. Voy a tratar de chequearlo un poco y lo estaré subiendo entonces, ya les digo, el fin de semana. Sí, 10 días antes aproximadamente a la primera mesa es la entrega. Todavía no la definió el contador Ludueña, pero lo vamos a apurar para que establezca cuáles son las fechas en definitiva de entrega. En principio la idea era que se hicieran 3 entregas, básicamente. ¿Mm? Eh, Bien, no sé cómo están yendo. Hola, buenas noches, profe. Buenas, buenas, Renzo. Quería preguntarle algo, pero no sabía si ahora o al final de la clase, como fue la clase anterior. Y la idea más que nada es tratar de desarrollar los temas que preguntaron, que no son muchos, ¿sí? Así que vamos a tratar de empezar por ahí. En todo caso, está también pensado desarrollar hoy el tema de políticas. Y les aclaro ya que si bien el día lunes hay asueto, al menos acá en Resistencia, igual se da clases, ¿sí? Así que seguramente van a tener la clase de teoría, ¿sí? Con el Contralor Fuentesilla y vamos a tener una clase adicional de lo que es gabinete, ¿sí? Em, eh, Marcelo, hiciste una pregunta ahí en el chat, te la respondo ahora, sí, te la respondo ahora, en todo caso, a medida que vamos desarrollando los temas y al final, después de ver las que se plantearon, digamos, en el foro, ingresamos a ver tu consulta, ¿te parece? ¿Sí? Y las consultas de todo lo que quieran formular. ¿M? Bueno, profe. Bueno. Em, En primer lugar, a aquellos que tuvieron que ser admitidos, nuevamente, les recuerdo que traten de dejar su correo, entonces no tengo que
estar revisando, aunque ya los marqué y lo tengo más o menos identificado, aquellos que no me informaron sus correos, como para ir chequeando y no entrar a ver toda la lista. Profe, la clase del lunes, ¿a qué hora es? El lunes a las 19:30, en el horario habitual nomás, Muchas Marcelo. gracias. ¿Mm? Gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a ver más o menos cuáles son los temas. Uno de los temas era el de la patente de la camioneta que es la operación 34. En esa operación lo que se plantea es que se recibe la patente correspondiente al mes de octubre, pero el vencimiento es en el periodo en noviembre, ¿sí? La pregunta básicamente corresponde si tendremos que utilizar directamente una cuenta de provisión o patente a pagar o acreedores varios, la cuenta que ustedes utilicen al respecto, si no es una provisión. En realidad el tema de la provisión, ¿sí?, es para deudas ciertas, futuras, que la empresa tenga y que se encuentren ya o que pueda estimarla con un grado de certeza elevado. En este caso en particular, como nosotros ya recibimos la boleta, ¿sí? Ah, sí, me lo estaba olvidando. Como nosotros ya recibimos la boleta, es indiferente si nosotros usamos una provisión o eh, una, a pagar, ¿eh? Si bien lo correcto sería utilizar la provisión, si yo utilizo una cuenta de provisión, lo que va a pasar es que al momento del vencimiento de la operación, tengo que transformar, digamos, esa provisión en una obligación directamente de pasivo, que sería una cuenta a pagar. Al realizar eso, en este caso no tiene mucho efecto contable en particular. Ustedes ven que nosotros generalmente lo que hacemos es provisionamos el SAC, porque ese se va devengando a lo largo del periodo y tenemos que efectivamente imputarlo a este periodo en el que está transcurriendo. Aquí no necesariamente, porque el periodo ya está transcurriendo, el del devengamiento, y en consecuencia no corresponde, digamos, es indistinto que ustedes usen o no la cuenta de provisión. Le hago una aclaración porque seguramente habrán visto que, por ejemplo, en la unidad 14, que es de impuesto, ustedes ven que el impuesto tienen tres momentos. ¿Por qué traigo a colación lo de impuesto? Porque si bien nosotros utilizamos, por ejemplo, IVA a pagar o impuestos brutos a pagar, lo cierto es que nosotros estamos realizando una provisión del impuesto porque el vencimiento del impuesto es efectivamente en el periodo siguiente, digamos, en el mes siguiente. Ahí también y usualmente se recomienda usar la cuenta provisión, pero aquí, como nosotros directamente ya estamos, ya sabemos, determinamos, no tiene un impacto contable significativo, utilizamos directamente la cuenta a pagar, si bien no se encuentran vencidos efectivamente, ¿eh? Si nosotros queremos ser puristas contablemente, tendríamos que sí utilizar la cuenta de provisión. Provisión, como le decía, se utiliza generalmente para el tema del SAC, para el tema de el impuesto a las ganancias. Esa cuenta sí generalmente se utiliza una cuenta de provisión más que impuesto a las ganancias a pagar, porque el impuesto en definitiva se determina después del cierre, unos 3 meses después, cuánto es el impuesto efectivamente a determinar, un impuesto cierto del valor de ganancia. Entonces por eso generalmente se usa provisión. No sé si fui claro. Si no, seguimos. Le digo, si sí fui claro, seguimos, y si no, pregunten. Profe, ¿me escucha? Sí, bueno. En la operación de la energía eléctrica, por ejemplo, que usamos la cuenta provisión, ¿en ese caso Sí, estaba bien? sí, es igual, digamos, en esa cuenta ¿Podríamos haber usado energía eléctrica a pagar en ese caso también o no? exactamente, podrían haber utilizado energía eléctrica a pagar. Yo no me acuerdo ahí si era de un mes nomás el devengamiento del total de la energía eléctrica.
Era un mes nomás, un periodo, ¿verdad? Creo Y se que no devengaba, estoy era una segura. situación similar, se devengaba también en esta oportunidad, si mal no recuerdo. Si fueran 2 meses, la duración de la energía eléctrica o del importe que nosotros tenemos, ahí sí capaz que convendría hacer una provisión. Pero si es de un mes, como en este caso, con que poner a pagar en esa operación estaría bien. Yo en la patente puse patentes a pagar. Sí, está perfecto, perfecto. No hay inconveniente. Lo que sí tengan en cuenta que también podrían utilizar. Es más, hay un tema también de pasivos contingentes. Si ustedes ven por ahí, cuando la provisión es cuando nosotros sabemos el monto determinado de lo que tendremos que pagar y se encuentra devengado en el periodo. Si se devenga después, no estaría todavía pagar. Si yo pago, sería un pago adelantado en realidad. Y si yo determino estimativamente cuál es el importe del pasivo, digamos que tengo un accidente de un empleado, bueno, ahí lo cobraría la RT, pero un accidente que no tenga seguro y tenga que abonarlo porque inició un juicio, bueno, ahí podría realizar una estimación y ahí sería, ¿sí?, un pasivo contingente. Es decir, que generalmente va en nota de los estados contables, no tanto en el activo, pero tiene que aparecer. Pero eso ya lo van a ver cuando ustedes vean más específicamente en superior. ¿M? Pero sepan aquí que, como le digo, si todavía no venció, lo correcto, digamos, si nosotros queremos ser puristas, tendríamos que decir justamente provisión y después al vencimiento cambiar la provisión a la cuenta a pagar. Pero aquí en estos casos no hay tanto inconveniente, es más, contablemente se hacen muchas eh, simplificaciones para evitar complejizar la contabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Después, el asiento de la operación 13. En esta operación se agregan fertilizantes, si mal no recuerdo eran fertilizantes insecticidas, o insecticidas no eran. Bueno, el tema es que aparece o genera, digamos, puede llegar a generar alguna confusión que dice forestación de pino, pero eso en realidad se refiere a la tapa. Nosotros al utilizar insumos consumidos en esa operación en particular, que es la operación número 13, le dice que hay dos etapas, digamos, a las que se afecta el importe. Básicamente dice la operación número 3 incorpora insecticidas al vivero y a la plantación de pinos. ¿Sí? Ahí donde le dice vivero, le da el porcentaje, los importes que ustedes tienen que implementar a cada una de las etapas. Simplemente eso, por eso aparece el término forestación. Ustedes tendrían que utilizar insecticidas consumidos para la etapa vivero por 2.500 y para la etapa 2 de la plantación del bosque implantado, que no me acuerdo cuál es, 14.500. ¿Sí? No es tanto tan compleja la operación. Después del tema, Eh, sí. Disculpe, profe, yo fui el que le había preguntado esa mm, pregunta. eh, La, em, ¿Puede repetir la parte que dijo de forestación? O sea, el acento sí sería insecticidas consumidos a insecticidas, no, no. pero El asiento sería insecticida consumido, centro de información plantines por 2.500, insecticida consumido, centro de información, el segundo que no me acuerdo, no, era, ay, ¿cómo era el segundo? Transporte y manejo, profe. Eso, transporte y manejo, gracias, transporte y manejo por 14.500 a insecticida por 15.000.
No, Profe, la segunda etapa es forestación y manejo. forestación Así y se llama. ahí está. Forestación y manejo, ¿eh? Bueno, gracias, Flores. Sí, la segunda etapa, no me acordaba yo el nombre y la verdad que no. Bueno, la que sea la segunda etapa, ¿sí? Esa está. A esa etapa van los 14.500, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos, pero Profe, ¿Cómo? Más o menos, Renzo. Acordate que es una cuenta de movimiento y cuando tenés cuenta de movimiento tenés que usar los centros de información. Lo único que te está diciendo que los dos corresponden al bosque implantado. Nada más que la primera etapa va a 2.500, es decir, no se pone todo el fertilizante en una única etapa. Una parte va al vivero y en consecuencia es plantines y la otra parte del fertilizante que se incorpora va directamente a la plantación de pinos, ¿sí? Que es la etapa, claro. Sí, sí entiendo. esa es la idea básicamente, Profe, Gracias, profe. ¿sí? No, por yo favor. tengo una duda más o menos de esos devengamientos. En la Ujú. operación 16, cuando dice la manutención del personal se va para las dos explotaciones. Cuando es implantación, es como que se divide cuando es nativo, se divide en dos, el pino en desarrollo y plantines de pino. Mi pregunta es, cuando se van las dos explotaciones, el 50 y 50, va 50 a bosques de quebracho y después los otros 50 se dividen en pino en Eh, desarrollo y la mitad en exacto. plantines, o cómo Sí, sería más o menos. así es, Yamila. Digamos, Ah, por regla general, cuando no se indica o cuando no se especifica y corresponde a las dos etapas, digamos, tenés que ajá, dividir 50 y 50. Y después, ujú, si dependerá, digamos, de las etapas que tenga activa, cómo va a distribuir. Entonces, de ese 50% que vos, bueno, para la parte de bosque nativo no tenés problema porque hay una sola etapa, pero para la claro, etapa de sí, sí. bosque implantado, ahí sí, porque tenés dos etapas. Ese tendrías que volver a distribuir 50% del 50%, si 25% cada uno, e imputarla a cada uno, ¿sí? Así es. Claro, hay un ejercicio también que da el 40% y el 60%, entonces el 60 le divido 30 y 30. Exacto. Sí, 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 Ajá, conversaciones creo que era eso, no me acuerdo, sí, pero sí, entiendo, sí. ¿mm? Gracias. No, por favor. Eh, bien, seguimos entonces. Bien. Después el tema del devengamiento, porque por ahí quedó, habían hecho una pregunta, pero fue medio al principio y quedó algo descolgada del tema del devengamiento, que efectivamente ustedes no tienen que hacer el devengamiento del ingreso bruto, ¿sí? Ahí les da o les simplifica un poco en el planteo, creo que le dice que el devengamiento es del 35%, generalmente es así, dependiendo del tipo de actividad, puede variar, tiene algunos topes, pero usted básicamente, porque es algo más complejo que simplemente determinar el ingreso. Sí, pero no se hace mensualmente, sino que la determinación del impuesto se hace al fin del ejercicio. Así, es más, una vez ya cerrado todo, antes, lo último que se hace, después de terminar todas las registraciones, se determina, por así decirlo, el resultado de todo el ejercicio económico y ahí lo que se hace se multiplica por 0,35 y se determina el impuesto. A eso hay que restarle, digamos, los anticipos de impuestos, pero eso no es intención que desarrollen ustedes y se hace con posterioridad, así que no se preocupen. En todo caso, lo vamos a hacer todos juntos si llegan a pedir, pero no se requiere en el ejercicio. ¿Sí? profe, yo tengo una duda, ¿puedo? Sí, sí, ¿Por qué nunca pagamos en octubre el IVA a pagar de septiembre? porque se olvidó porque somos morosos. Claro, Digo, a mí me pareció raro que no se haya pagado. no, no se pagó y no se pagó nomás, no hay que darle mucha vuelta a Florencia. Eh, o a veces suele ocurrir y a veces después la AFIP nos genera multa, ¿sí? En realidad, por la falta de pago lo que hay es una multa de intereses y por la falta de presentación del impuesto lo que hay es una multa automática de un importe bastante
pequeño, digamos, pero sí hay. Pero no tengan mucho en cuenta en si se pagan o no, simplemente consideren, digamos, que no sea bueno, ya está. No hay que darle tantas vueltas, ¿eh? Vamos a la operación que sigue. Esta consulta, digamos, ha generado, por así decirlo, una fe de ratas. ¿Qué ocurre? La operación del 9, si tienen a mano por ahí sus eh, planteos, vayan corrigiendo, ¿sí? Porque en la operación del 9 aparece el importe total de facturación por 19.950. ¿Mm? ¿Qué ocurre? En el extracto bancario que tienen después, aparece un monto de 19.550. Como consecuencia de esa diferencia que surge entre el valor facturado, que digamos es efectivo, y el importe que se determinó o se pagó según el extracto, si nosotros hubiésemos hecho la conciliación bancaria, tendríamos el tema que al no estar incluida en la conciliación bancaria, porque tendría que haber saltado esa diferencia y en consecuencia quedar el importe de los 400 pesos como una corrección al asiento y quedamos debiendo, digamos, porque se pagó con cheque. Para evitar toda esa situación y que tengan que corregir el extracto, vamos a modificar nomás el importe de esa operación y la dejamos en 19.550. ¿Eh? Entonces, modifiquen el valor de la operación y ahí quedaríamos cerrados. Profe, Sí, si hacemos en el soft, yo estoy intentando cambiar el monto y no nos deja. no les deja cambiar el monto. No. No O tendría no que. sé no sé si será por el centro de costos. Tenés que entrar al centro de costo. Tenés que entrar al centro de costo, no tenés que modificarlo ahí directamente en el costo. Tenés que en donde te dice el importe. Entrás a la operación, ingresás al centro del costo y ahí nomás modificás. No tendría que tener problema eso. Sí, sí, ahí me fijo. Ajá. Tenés que entrar en el cuadradito verde que dice centro de costo. ¿Eh? Bien, seguimos entonces. Esta operación ya le contestaron a Laura, Florencia le contestó, de 10 Florencia, buena contestación, lo único que yo hubiese agregado es que vos lo hiciste todo en un solo asiento, la registración y podría. Entendí, me enseñó. Bien, bien, de 10 Laura. Sí, Eh, yo lo hice único, por separado los asientos porque me iba a confundir mucho. sí, sí, generalmente para evitar, porque ustedes ven que cuando muchas operaciones se incluyen en un único asiento, tienen que considerar varias alternativas. Es decir, ese asiento en particular ustedes pueden dividir en 3 operaciones si quieren, ¿sí? Una que sería la operación propiamente del pago, otra que sería el devengamiento de los intereses eh, a ese momento, y el otro sería la parte de los intereses no devengados. Se puede hacer hasta en 3 asientos. ¿Eh? Eh, bien, esa, Profe, y en ese caso sería, por ejemplo, descuentos obtenidos o descuentos ganados a los intereses a IVA, ¿no es cierto? eh, no, en la operación Por, esa, ej- por ejemplo, si hacemos en tres asientos, primero el devengamiento, después el pago y después, no, ¿qué no, cuenta iría de ganancia? no usás una cuenta de ganancia, usás directamente la cuenta proveedores, porque vos acordate que lo cargaste a esos Ah, claro, claro, sí, ya a ese entendí, sí. importe de los intereses adelantados al proveedor. ¿Mm? Entonces él no es que te está haciendo
Si te hace un descuento, digamos, pero se reduce el importe nomás del pago. Entonces los reducís nomás el importe que tenías en el pasivo del proveedor. ¿Mm? Sí, sí, entendí, gracias. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir entonces con el tema de, antes de entrar a las políticas, algunas consultas. Acá una de las consultas era una duda en la operación número 28. Los seguros se imputan solo en la etapa de producción, que está activa en ese momento o en todas las etapas por igual. Se aplica el seguro solamente a las etapas activas, ¿sí? Que eran las tres que habíamos mencionado. En la operación número 28, que era de... ya les digo, sí. La segunda, ¿sí? Bueno, profe, yo hice la pregunta. Bien, Marcelo. Mi duda era, yo imputé con los centros de costo en el bosque nativo apertura, bosque implantado, producción de plantines y forestación y manejo. Esas tres, quiero saber si está bien. Sí, sí, esas tres etapas son. Lo Muy bien. único que tener en cuenta que en la operación misma dice, se imputa el 70% al bosque nativo. Y Sí, ese no, bosque los nativo, cálculos los puse el 70% todo en ese centro de costo y lo otro dividí el 30%, dividido 2 al bosque implantado. perfecto, perfecto, sí, de Ah, 10, así muchas es. gracias, profe. No, no. ¿Qué minutos tienen que realizar? A ver, en el caso de gabinete, en la parte de general en la que se les dice cuáles son los requerimientos, ya les digo, se les indica qué minutos tienen que desarrollar, ¿sí? La de vengamiento de sueldos, la de vengamiento de depreciaciones, la de diferencia de conciliación bancaria, mejor dicho, la de la conciliación bancaria, la de alguna de una o dos operaciones, nada más, no hace falta que hagan de todas, de determinación del costo de venta, la posición mensual de impuesto a los ingresos brutos, la minuta de rendición de fondo fijo, ¿sí? Y después tienen hojas de trabajo, ¿sí? Esas minutas nada más se piden, no se pide de todo, ¿sí? Todo esto para el mes de noviembre, ¿no es cierto? Sí, todo lo único que se pide de minuta o cosas es solamente lo correspondiente a noviembre, no hace falta que hagan de Y octubre. Piden y hacer- los libros IVA sí o sí de los 2 meses. Sí, libros IVA de los 2 meses, exactamente. Gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la parte de políticas. ¿Eh? ¿Desarrollaron más o menos algo de política o no? Sí, profe, algo. Bueno, Yo más que nada puse las que planteaba el caso y algunos espacios sí dejé en blanco porque quiero saber qué es lo que realmente tengo que poner. bien, vamos a empezar entonces, si les parece, por las políticas generales. Si bien las políticas generales son, digamos, las que afectan a todos los subsistemas, por ahí son más fáciles, entonces ya cerramos por lo menos la parte de políticas generales y después vamos a ver las políticas particulares que, que puedan realizarse. Básicamente entonces, la política general ustedes saben que son el sistema de registración, medio de registración, plan de cuenta en general, y si ustedes ven el planteo del caso ya más o menos le va indicando cuál es cada uno, cómo tienen que ir definiendo. Entonces, el sistema de, Profe, ¿el sistema de archivo cuál sería? el sistema de archivo, bien, muy buena pregunta. El sistema de archivo, en esta parte en particular de políticas generales, nosotros no hablamos de un documento en particular, ¿sí?
No nos referimos a que vamos a guardar en carpeta, en orden, por proveedor o tal cosa. No, aquí, de sistema de archivo, lo único que mencionamos es cuánto tiempo vamos a tener la documentación en archivo temporal, en qué momento vamos a mandar esa documentación a archivo permanente y en todo caso, qué documentación genérica, nunca en forma específica, vamos a tener como archivo permanente, digamos, vamos a tener permanentemente a disposición, por ejemplo. Lo que toda la documentación referente a las registraciones usuales de la empresa se mantendrán en archivo dentro de la empresa por un periodo de 2 años. ¿M? A partir del Entonces, cual eh, en base a la documentación que vamos a archivar, tenemos que saber si lo vamos a archivar por no, distintos. no, no, de la documentación, digamos, lo único que ustedes tienen que tener, por así decirlo, en forma permanente dentro de la empresa, son aquellas documentación relativa a propiedad de bienes registrables, por ejemplo. Esa documentación deberían tenerla, pero no es necesariamente una documentación contable, es decir, documentación contable sería la boleta de compra de bueno, la boleta de compra de inmuebles, si no se escrituró todavía, es una documentación tanto contable como una operación, una documentación de respaldo de la propiedad del bien. Entonces, esa documentación tendrían que tenerla. Si bien hay un tiempo durante el cual deberían hacer la escrituración, generalmente no se hace y pasa mucho tiempo hasta que efectivamente se realiza la misma. Eh, Hay, por ejemplo, el contrato de constitución de la sociedad, tendrían que tenerlo siempre a mano, digamos, o no enviarlo a un archivo. No sé si me estoy explicando. No enviarlo a un archivo permanente, porque eso tendría que estar a disposición. ¿Mm? O sea, la única diferencia que ustedes tienen es, lo que podríamos decir como una política general aquí sería, se van a mantener las operaciones por un periodo de 2 años, por ejemplo, para las operaciones o un año adicional al cierre para toda la documentación utilizada en el periodo. Después un archivo más temporario, por así decirlo, de 5 años, por el caso de que haya alguna inspección impositiva. Y después ya sí, los restantes documentación, una vez que no hace falta que esté disponible, entonces se puede enviar a archivo permanente. Habrán visto, digamos, cuando vieron la parte de teoría, los distintos eh, temas de la forma en la que o de los plazos en los que se va a archivar la documentación. Entonces, Sí, básicamente, a eso me refería yo, que ¿cómo? de ahí tenemos que verlo, lo que vimos en la teoría, del sistema de archivo. Exacto, es más o menos eso lo que tienen que poner, digamos. Eh, Recuerden que aquí, como son políticas generales, tienen que abarcar todos los subsistemas. Por eso no se habla de una documentación en particular. ¿Mm? Bien, el otro tema, no sé si quedó claro más o menos el sistema de archivo. Sí, profe. Bien. Después preguntan cuántas políticas generales y cuántas particulares hay que hacer. Las políticas generales tienen que hacer todas, digamos. Todas porque son estas que aparecen aquí nomás. O sea, el sistema de registración directo, el medio de registración que va a ser procesamiento electrónico de datos, el sistema de codificación del plan de cuentas, que van a ser bueno, ustedes verán si hacen de 5 o 6 niveles y recuerden que indicar también que a partir del cuarto nivel aparecen las cuentas imputables. El método del costeo de ventas, que es
primero entrado, primero salido, el método de costeo de producción, que es el método de absorción, completo por absorción, que incluye todos los costos directos e indirectos, la utilización de los centros de información, es decir, qué centro de información van a utilizar, y acá cuando ustedes indican qué centro de información, van a tener que poner para las cuentas de gastos, por ejemplo, para las cuentas de gasto de administración, de gastos, sí, vamos a utilizar centro de información, gasto de administración y gasto de comercialización. Y no se utilizarán centros de información para los gastos financieros, ¿sí? Se aclara que los gastos financieros usualmente no utilizan los centros de información porque ustedes ven que son cuentas distintas de los gastos de administración y comercialización, por eso no se utiliza. Y también tienen que indicar que para las cuentas formadoras del costo se utilizan para la etapa tanto, tales centros de información, para la etapa, eh, para la explotación tales centros de información. ¿Sí? Y ahí terminan. Eso es todo lo que tienen que hacer de centro de información. A veces algunos agregan, por ejemplo, el organigrama y cuestiones y algunas cuestiones, pero no hacen en sí a la política general, ¿eh? Entonces, con que hagan de eso, ya está la parte de política general. ¿M? Y ahora sí vamos a ver lo que es por ahí más complejo. Y aquí le voy a pedir que me digan o me vayan mencionando cuáles son las políticas que ustedes fueron desarrollando en relación a las políticas particulares. ¿M? Recuerden que las políticas particulares siempre tienen que tocar algún elemento del SIC. Entonces, esa cuestión del elemento del SIC que ustedes tienen que verificar, tienen que estar claro en la política. Bien, lo escucho a ver quién quiere probar a ver si su política es... ¿Cuántas políticas? Tienen que hacer por lo menos 2 de cada elemento del SIC. En algunas políticas, digamos, por ahí le va a ser fácil desarrollar, si pueden hacer más, mejor, y algunas van a ser como van a incluir varios elementos del SIC, pueden llegar a incluir varios elementos del SIC dentro de la misma política. ¿M? Pero lo importante es que ustedes también desarrollen el criterio para ir armando las políticas. Entonces, por eso es la idea de que ustedes hoy mencionen o indiquen cuáles son las políticas, al menos eventualmente. ¿Sí? Profe, yo le leo una. Dele, dele, dele. Escucho. Plan de cuentas. La empresa utilizará centro de información por etapa de producción. Bosque nativo, apertura de caminos, tala de transporte y bosque implantado, producción de plantines, forestación y manejo, cosecha y transporte. La empresa utilizará el método de costeo total o por absorción para la determinación del valor de incorporación de la madera determinada. Los costos se imputarán según la etapa de producción al que pertenezcan y si no es posible su identificación, se imputarán a las etapas que estén activas al momento de identificación del gasto. Para su registración se dará uso de cuentas de movimiento ya reflejadas en el plan de cuentas. Bueno, la parte de los centros de información, eso como, ¿qué tipo de política la pusiste? Eso es, bueno, ahora me estoy dando cuenta que es general. Sí, La última parte sería particular. la última parte sí sería política particular. No tenés que mezclar nomás, pero sí, está bien, porque ahí estás en cuentas indicando cómo vas a distribuir, por así decirlo, en función de los centros de información, que tendrías que simplemente mencionar los centros de información porque en la política general ya lo indicaste y lo estableciste en función de qué. ¿Sí? Sí, profe. Pero de todos modos no me quedó de todo claro la última parte. A ver si puedes releerla. Sí, ahí voy. Los costos se imputarán según la etapa de producción que pertenezcan y si no es posible su identificación, se imputarán a las etapas que estén activas al momento de identificación. Para su registración se dará uso a cuentas de movimientos ya reflejadas Espera, en el plan espera, de espera, cuentas. espera, Florencia, vamos por parte.
A ver, Vale. los costos se imputarán. Ahí, Según, a ver, al decir los costos se imputarán, vos te referías a las erogaciones para la producción de bien, lo que son las cuentas formadoras del costo, ¿verdad? sí. Mm. Entonces tendría los costos se imputarán Las, sí. a Las cuentas. erogaciones para la producción, porque si vos decís costo, puede dar lugar, digamos, a alguna confusión directamente. Si bueno, las erogaciones realizadas para la producción de los bienes se imputarán a cuentas formadoras del costo. Y ahí podés detallar algunas cuentas que utilices. ¿Mm? Vale, vale. ¿Y después cómo seguía tu planteo? Y bueno, explico que si no se identifica la etapa, se van a imputar a las etapas que están activas y después termino diciendo que para la registración se dará uso de cuentas de movimiento que ya están reflejadas en el plan de cuentas. Sí, esa parte está bien. Sí, 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 está bien. Esa política está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra política que hayan hecho? Ahí fíjense que ella incluyó un montón de cuestiones. También tendrían que, pero es básicamente de plan de cuenta. ¿M? Eh, También acuérdense que tienen que hacer de las otras, digamos, tanto de controles contables, porque por ahí el tema de los controles suele ser el más difícil de la parte de realización de las políticas. ¿Por qué? Porque al realizar los controles muchas veces confunden lo que es un procedimiento de lo que es un control propiamente dicho y de lo que es un control contable, de lo que es básicamente un control operativo. Entonces esas cuestiones por ahí tienen que dejarla más clara al momento de realizar la política. ¿Mm? Bien, ¿otra política? Mm, Otra consulta de otro tema. Miren, yo les sugiero, así que como hizo Florencia, traten de desarrollar, esmérense en desarrollar. Nosotros tuvimos la mesa Profe, pasada, ¿sí? en los requerimientos de trabajo dice los informes de uso externo. ¿Eso ustedes nos van a proporcionar más o menos el modelo? Porque, o más adelante, o nosotros tenemos que hacer. No, ustedes tienen que hacer, Marcelo. No, no, pero decía que el modelo de rayado, eso se va a proporcionar o no. No, no, no. Ustedes pueden desarrollarlo de la forma que mejor le parezca. Ah, Eh, bueno. eh, Eso los informes usualmente, lo único que tienen que poner es ver qué es lo que se pide, ¿sí? De lo que solicita la gerencia, me refiero, sí. ¿Cómo? De los informes que solicita la gerencia, de eso me refiero. Exacto, exacto. Esos informes que son datos contables que se agregan, por así decirlo, a los informes, pero tienen que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, en que no vieron la unidad 17 y desarrollar por lo menos algunas cuestiones. Si supongo yo que van a tener tiempo suficiente como para ir armando el tema de informes, ¿sí? Esos informes básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que están dirigidos a la gerencia general. En consecuencia, no es un detalle, dato y dato y dato y dato, porque la gerencia necesita en forma simplificada, ¿sí? Y general simplificada o resumida esos datos que son de la contabilidad para la toma de decisiones. Entonces, esos informes tienen que ser concisos, tienen que llevar una opinión de aquel que desarrolla el informe
y de ser posible una sugerencia respecto a alguna política o a tomar como consecuencia de los datos relevados y de ser posible un gráfico, ¿sí? Porque generalmente les gusta a los gerentes y eso los gráficos. Pero sobre todo, acá ustedes no van a tener la opción, digamos, porque simplemente realizan de un mes y 2 meses las operaciones, pero usualmente los informes abarcan un periodo relativamente más largo de tiempo, que puede ser un año o 6 meses. ¿Eh? Pero la idea básicamente es que ustedes tomen los datos que generaron de la contabilidad, lo incorporen a un informe, ese informe sea resumido, ¿sí? Es decir, no todos los datos así por así nomás tirado a la gerencia, sino resumido o por lo menos totalizado con un resumen. Y después una opinión de qué es o como consecuencia de qué se produjo ya sea una disminución en el total de las ventas, un incremento de los costos o lo que fuera que sea, digamos, dependerá del tipo de informe que ustedes hagan, ¿sí? O el incremento de los gastos de administración o lo que sea. Y, y después, si, dependiendo del tipo de informe también, un gráfico, ¿sí? Muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿le puedo leer otra posible política? Sí, Bueno, con respecto a los comprobantes que puse, se utilizarán los siguientes comprobantes: el remito interno por las transferencias de bienes entre los por la transferencia de bienes, eso está mal, ahí estoy leyendo, transferencia de bienes. Bueno, transferencia, sí, a mí también me sonó feo, pero, no, sí, lo leí, no. Eh, pero el envío. claro, entre los diferentes sectores se utilizará la minuta contable para la registración de esa variación patrimonial. También el parte de producción que indican el avance y la finalización del proceso previo al envío de almacenes. La planilla de prorrateo, partir los costos de forma proporcional por etapa de producción. Planilla de prorrateo. Planilla de prorrateo. Sí, leí por ahí. Existe, pero no sé, en este caso no sé si Acá tenemos. nosotros no utilizamos. Ah, Sí, genial. llegar a ver una planilla de prorrateo. Acá nosotros lo único que hacemos en la propia minuta, indicar, o en todo caso podés poner en la minuta de gastos se deberá indicar el prorrateo a los distintos centros en la minuta de incorporación de los bienes a la etapa de producción. No, a ver, ¿vieron? Qué difícil. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. Se utilizará un remito interno para como base, digamos, no, el remito interno, sí, se utilizará como comprobante contable, porque acordate que aquí ustedes no hacen o no tendrían tampoco que utilizar el remito interno como comprobante contable. A ver, se utilizará el remito interno como base para el paso de los bienes de las materias primas y los insumos a producción y se agregará una minuta contable a los fines de prorratear por centro de información esos gastos. Lo mismo, bueno, eso para la parte de materia prima e insumos, pero también tendría que tener en cuenta que para los gastos, para las operaciones, sí, para los gastos ustedes van a tener que hacer una minuta también para prorratear entre gasto de administración y gasto de comercialización. Claro, sí. Sí. Y después tengo otra A ver, de informe, tampoco sé si está bien, pero bueno. a ver. Informe
Informe técnico. Finalizado cada etapa de producción, el ingeniero forestal Germán Pioni emite un informe técnico con destino a la gerencia general y copia al departamento contable para su registración correspondiente. Está bien, pero no habría que nombrar al Sí, responsable. exactamente, no tenés que nombrar, solamente van los cargos, las políticas son generales, perfecto. Laura. Y otra cuestión, que el informe técnico, ¿sí? Que realiza el ingeniero, primero que es contable en la medida en que se lo emita, no sé por qué los mandás a gerencia, digamos, porque esos informes técnicos son contables y evidencian en términos generales el fin de una etapa o un informe sobre una, por ejemplo, el de bosques que se quemaron. Hay un informe técnico que dice cuánto es el valor estimado de la madera perdido, digamos. Entonces, ese informe técnico eh, no va a gerencia, no es, por así decirlo, un informe, sino que una documentación que va a servir de base para la realización de una minuta. ¿Mm? Ah, claro, hice todo mal. No, no, está bien, porque así, digamos, van todos también viendo que no es tampoco tan fácil, digamos. Imagínense, yo le estaba comentando hoy que el tema de políticas contables es algo que es cuestión de desarrollar y ir practicando nada más. Si ustedes no desarrollan entre su grupo, no charlan entre ustedes, no debaten entre ustedes, es muy difícil después eh, reflejar, por así decirlo, desarrollar de una, cuando están en la mesa encima nervioso, una política contable. Así que mejor que se saquen las dudas ahora. ¿M? Eh, bien, una de las preguntas que me están haciendo ahí es, voy a contestarla ya, es, ¿cuáles son los elementos del SIC? Ay, bueno, más o menos ya lo fue nombrando Florencia recién cuando fue diciendo sus políticas contables, ¿sí? El plan de cuenta, los comprobantes, los informes, los controles. Cualquier cosa repasada, creo que en la bolilla 2 está, elementos del SIC. Te sugiero, vea, igualmente en los requerimientos, ¿sí? Se les indica más o menos cuáles son. Fíjense, a ver, me voy a abrir un requerimiento. Les dice cuentas, controles contables, comprobantes, circuitos y archivos, la parte de archivo, informes contables de uso interno, básicamente esos son los elementos del SIC. Y acá lo que único que se dice es que la parte de cuentas, por ejemplo, además de hacer de algunas cuestiones en particulares de cuentas, lo que se pide es que desarrollen el manual de cuenta de, ya va a ser bosques en desarrollo quebracho, bosque en desarrollo pino o plantines en desarrollo. ¿Sí? De una de esas tres van a tener que hacer el manual de cuenta, es decir, qué tipo de cuenta es, cuál es la codificación, qué representa el saldo, cuándo se debita, cuándo se acredita, cuáles son los asientos usuales. Bueno, habrán visto ya todo lo que es un manual de cuenta, ¿sí? Cuándo se debita, cuándo se acredita, asientos usuales y controles. Y la parte, si hay alguna documentación, también puede llegar a ver la parte de archivo dentro del manual de cuenta. ¿Sí? Y cuáles son la documentación usual también que se utiliza con esa cuenta. Le digo que es bastante difícil, hay alumnos que les sale eh, y por eso también el trabajo, en la medida que ustedes desarrollen el trabajo, le va a ser mucho más fácil desarrollar políticas contables, porque van a entender cómo funciona la contabilidad. Si ustedes no desarrollan el trabajo, no van viendo y
además, en cierta forma, fíjense que aquí sus políticas contables tienen que hacer políticas contables de fondo, ¿sí? Y si ustedes van al... ¿dónde dejé? Tengo un revuelto acá. Estoy buscando el planteo del caso. Acá está. Profe, Van, ¿sí? después del párrafo donde habla de fondo fijo, ahí en el subsistema de fondos, que habla de tesorero y todo eso, yo no sé si todo ese párrafo que está ahí sería como una política contable. Y lo que pasa es que en esta etapa, digamos, mucho de lo que es, como son función, recuerde que usted que la función es tanto operativa como contable, mucho de lo que se realiza en la función es directamente relacionado con el subsistema, que es básicamente la Algunas son contabilidad. operativas también, o sea, puede ser un procedimiento. Claro, tienen que separar porque hay algunos que son básicamente procedimientos y otros que son... eh, Puede igual, ser que eso sea un procedimiento, por eso no estoy a ver, entendiendo. vamos a ver cuál es. Acá está, subsistema fondos. Acá básicamente en fondo lo único que le dice son las distintas etapas, digamos lo que es en términos general. Por ejemplo, cobro. La empresa recibe las cobranzas por transferencia electrónica con fondos o cheques. ¿Hasta ahí tenemos una política contable o no? Yo diría que está como incompleta. Exacto. Digamos, está bueno y le puede servir como base para desarrollar una política contable. Por ejemplo, podrían decir que si ustedes agregan acá los cheques y los cheques se imputarán a la cuenta valores a depositar o recaudaciones a depositar, ahí ya estarían haciendo una política contable porque estarían incluyendo el elemento del SIC que es cuentas, ¿sí? Entonces, tienen que ver y tienen que notar siempre que haya un elemento del SIC. Después le dicen los pagos, todos los pagos a proveedores y gastos mayores a 5.000 se realizan con transferencia de fondos a través de la plataforma Home Banking o con cheques de firma. Ahí tampoco hay política. Profe, acá tengo yo una posible política de bien, spoiler. ¿Sí? Sí, sí. Eh, plan de cuentas. Se utilizará la cuenta nuevo Se banco corta, de Florencia, sociedad anónima. se corta, Florencia, ¿puedes repetir? Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, sí. Antes te escuchaba, pero cortado. Ahora Se no. utiliza la profe anónima. Se escucha todo cortado, Florencia. No vas a poder. Que sigue, Flor, tenés que escribir en el chat. No vayas a poner en el chat. Bueno, vamos a seguir, digamos. Por ejemplo, fíjense, fondo fijo. Tiene habilitado un fondo fijo de 20.000 pesos para los gastos de carácter urgente, imprevisible y menores de 5.000, siendo el tesorero el responsable de su administración. Fíjense que ahí tiene habilitado un fondo fijo, ese pueden agregarlo por ahí si se utiliza una única cuenta o si tienen varios fondos fijos, agregar acá y ahí ya sería una política contable. ¿Mm? Por ejemplo, el arqueo de fondo fijo, el arqueo es un procedimiento que puede tener efectos contables digamos, si se determinan diferencias o alguna registración que hay que realizar. Entonces, sí, el arqueo es básicamente contable. Es un método de control de operaciones. Profe, ¿le puedo leer una parte a ver si Sí, está sí, bien?
Decime, Silvio. En forma bimestral, el sector administrativo elabora un informe para la Gerencia General sobre ventas totales, discriminando las que se tratan de producto del bosque nativo, de producto de bosque implantado y detallando las ventas totales facturadas y cobradas. ¿Esa ¿Sí? sería una política de venta de compra? Esa es una política porque ustedes están tomando datos contables para la generación de un informe. Ese informe es contable porque los datos que está relevando son directamente desde la información que obtienen de ventas, ¿sí? Y para generar un informe. ¿Mm? Sí, esa política está bien. Bueno, gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra política que hayan realizado? ¿Cómo van con el trabajo? Profe, Sí, yo hice una sobre los controles internos a implementar del subsistema de fondos. ¿Le puedo leer? sí, sí. Una vez al mes y sorpresivamente el contador realizará un arqueo del fondo fijo para verificar que coincida con el mayor de la cuenta. En caso de existir faltante, se atribuye el monto al responsable de dicho fondo. El comprobante que se utilizará para el registro de los faltantes o sobrantes en el libro diario es la minuta contable. Sí, perfecto. Ahí, digamos, al hacer el control con el mayor, estás incluyendo el elemento de contabilidad y después además estás agregando el comprobante, o sea que tenés política de controles y de comprobante dentro de la misma política. ¿Mm? Ah, bueno, gracias, profe. No, por favor. No sé si dijiste el tema de, me parece que sí, no estoy seguro. Si el faltante ¿a dónde lo imputás? Me parece que dijiste, ¿verdad? Y dije que se atribuía al responsable de dicho fondo. Bien. Sí, sí, perfecto. Atribuir, vos le decís que se Que le... lo cargamos en la cuenta del anticipo, quise decir. Claro, sí, 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 bien. Es lo que entendí entonces. Profe, yo tengo una duda. ¿Me escucha ahora? Sí, habla despacito, Flor, entonces se extiende y se escucha mejor. Bueno, tengo Más, no, una duda. despacito, pausado. Sí, sí. Tengo una duda acerca de cuando imputo los costos de la mara, de los sueldos, digamos, a mí no me balanceaba por 0,03 centavos. Y yo lo que Ah, hice fue sacarle, por ejemplo, si era tanto, 21, puse 20. El otro, o sea, le saqué 0,01 centavo a cada uno para sí, que me balancee. sí, está perfecto, Florencia. Lo que ocurre es que al Pasa que es por los decimales, son muchos decimales y sí, lo mismo le puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en las depreciaciones. Cuando ustedes están utilizando por ahí cálculos porcentuales para determinar un importe, ese cálculo porcentual genera una serie de decimales más allá de los dos dígitos. Entonces, al redondear el sistema, generalmente se ve con un número, pero el número real es mucho más, de decimales es mucho mayor. Entonces, esa cuestión de los decimales puede generar diferencia ínfima, digamos, no más de 5 centavos, 10 a lo sumo. Pero si tienen más de eso, ya es algún problema de otra cosa. Pero sí, corrijan nomás y está bien, perfecto. Profe, Mm, sí, yo le quiero hacer una consulta sobre el libro IVA compras e IVA ventas. sí. En el soft no nos aparece para poner, por ejemplo, las retenciones y cómo hacemos en ese caso. En el soft, Porque vio cómo hacíamos nosotros los ejercicios 14, eh, había, había una columna específicamente que decía
percepciones IVA o percepción de ingresos brutos. Y en esta no, y en el soft no aparece eso. Pero no tienen que utilizar el soft para generar los libros IVA compra, IVA venta. Ah, entonces. Yo lo hice en un Excel nomás. Sí, se subió, es más, se subió un modelo de los libros para que lo hagan en Excel, porque el soft lo que tiene para la parte de IVA encima no es, actúan como subdiario, es decir, tienen que parametrizar un montón de cuestiones ahí. ¿Ustedes están utilizando el soft para hacer los libros? No, profe, hoy estábamos por empezar y justo miramos eso. No, 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 no utilicen, no utilicen. Háganlo en Excel nomás, está en el bueno. modelo en el aula. ¿Mm? Bueno, gracias. No, por favor. Profe, ¿y después nos va a enseñar cómo exportar del soft contable el plan de cuenta, el libro general y todo eso? Sí, sí, le voy a hacer un video. Entonces le es más fácil. ¿Eh? O capaz que le hago un instructivo. Lo voy a ver. Me habían pedido que arme un instructivo, pero me parece que es más fácil un video. Entonces ya van viendo todo. Pero básicamente es lo mismo, es una operación sencilla. La idea es que lo pasen al Excel con el mayor grado de detalle posible. Pero lo vamos a ir viendo. ¿Mm? No se preocupen por eso, le vamos a ir desarrollando el tema de la exportación. No se olviden nomás que tienen que hacer los asientos de cierre y refundición, así que eso también le vamos a agregar en el video o el instructivo. ¿Mm? Profe, Sí. en el subsistema de fondos, el ítem 4, que habla de los depósitos, ¿podría ser una política contable? A ver, como dice las cobranzas, las cobranzas de cheques a la vista son depositados en su totalidad en la cuenta corriente bancaria como máximo al día hábil siguiente de haber sido recibidos. ¿Y a vos te parece que una política contable? ¿Qué elemento del SIC toca? Vamos a empezar por ahí. A ver quién me dice qué elemento del SIC toca. La verdad que no. ¿Cuál, Creo que profe? La 4. Las cobranzas de cheques a la vista son depositados en su totalidad en la cuenta corriente bancaria como máximo al día hábil siguiente de haber sido recibidos. ¿Hay una política contable esa? Revisen siempre que haya un elemento del SIC. Para mí no. Aquí no hay ningún elemento. Sí. Yo no veo elemento del SIC acá. Si me hubiese dicho, las cobranzas de cheque a la vista son depositadas en su totalidad en la cuenta corriente bancaria como máximo el día hábil siguiente al ser recibido mediante boleta de depósito correspondiente en el nuevo Banco del Chaco, cancelándose la cuenta de recaudaciones a depositar. Ahí sí, porque ahí tengo comprobante y tengo cuentas contables, ¿sí? Pero así como está, podemos modificarla entonces para que quede como una política. claro, digamos, ustedes pueden modificar, es más, algunas cuestiones por ahí pueden decir al día hábil siguiente de haber sido recibidos, y bueno, el día hábil siguiente nomás, se supone que haber sido recibido. Ustedes tienen que ir viendo, porque acá no les da, esto es básicamente un procedimiento de depósito. Ahí no hay un elemento del SIC, tienen que agregar el elemento del SIC como para convertirlo en una política contable. ¿Mm? Y fíjense acá el de los cheques de pago diferido recibido. Dice, se mantienen en cartera, caja y se depositan el día de su vencimiento. Ustedes saben que los cheques de pago diferido pueden efectuar, decidir la empresa mantenerlos en cartera, como en este caso, hasta el vencimiento, o pueden utilizarlo
y endosarlo para pagar obligaciones. Si si la política de la empresa es endosarlo para pagar obligaciones, pueden ir dentro de disponibilidades. ¿Por qué? Porque esos cheques yo los recibo y lo entrego. ¿Mm? Si yo, como hace la empresa, recibo esos cheques para mantenerlo en cartera hasta vencimiento, tengo que utilizar la cuenta cheque de pago diferido recibido. ¿Eh? Entonces, aquí pueden agregar que se utilizará la cuenta cheque, en consecuencia se utilizará la cuenta cheque de pago diferido recibido dentro del rubro tal, con tal codificación. Y ahí ya tienen una política contable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es cuestión de ir viendo, agregar en todo caso dentro del procedimiento, lo que les diga el planteo, el elemento del sí que corresponda. ¿Sí? Y así van a ir desarrollando política. Traten de ir viendo no solo en la parte de eh, lo que es fondos y las otras dos, que es producción y contabilidad general, que son los que se le pide en en el requerimiento, sino que traten de ir armando también políticas contables para todos los otros subsistemas. ¿Por qué? Porque a veces en los parciales y en el segundo parcial pueden llegar a pedirse que desarrollen políticas contables. Profe, ¿le puedo decir otro? ¿Sí? De función producción. Ajá. Una vez finalizado el proceso productivo, se procederá a la inspección del gerente de producción, que emitirá un informe técnico Ay, para... perdón, Silvio, ¿puedes repetir? Sí. Una vez finalizado el proceso productivo, se procederá a la inspección del gerente de producción, que emitirá un informe técnico para el gerente general y para el departamento de contabilidad para proceder eh, y para proceder a la registración. Se procederá a la inspección, ese no me sonó, a la inspección del gerente, no entendí del todo tu política ahí. Porque habla de informes, que va a ser realizar un informe y que ese informe es para una registración. Por eso tampoco ahí me está cerrando del todo. No sé si no la estoy entendiendo bien o cómo se plantea tu política por eso. Profe, ¿Sí? ¿le puedo leer una? ¿Sí? Eh, Dice, información mensual conteniendo ingresos y egresos de fondo en la cuenta del nuevo Banco del Chaco. Información mensual conteniendo ingresos y egresos de fondo en la cuenta del nuevo Banco del Chaco. ¿Y eso qué es? ¿Podría ser una Bueno, política? primero tenés que definir quién va a ser el informe, para quién es el informe. Después, no sé cómo va a ser un informe mensual de, ¿cómo dijiste? Ingresos y egresos. De ingresos y egresos en la cuenta del banco. No sé a qué te referís con ese informe, digamos, porque tampoco hay, digamos, a ver, los informes llevan tiempo. Es un proceso, no se hacen generalmente informes que no son por ahí necesarios o no se requiere inmediatamente o que no se necesita. Eh, ¿Por qué? Porque llevan costos del tiempo del personal que trabaja en la realización de los mismos. Entonces, la idea de un informe es que sea eficiente para tomar una decisión. Por eso nosotros, cuando generalmente se piden informes, la empresa pide un informe, se pide justamente porque aquel
que realiza el informe el que está más al tanto de la situación y puede dar un análisis o una idea de em, algo que mejorar o algo que cambiar, porque si dice que está todo bien, bueno, está bien, pero nadie va a leer un informe que dice que está todo bien, le van a decir, está. Pero ahí no está muy bien, porque tampoco le veo yo la necesidad de un informe de ingreso para la cuenta bancaria, ingreso y egreso de la cuenta bancaria, porque sería totalizar nomás, encima mensual, tendría que ser comparativo con otros periodos, no sé, yo no lo buscaría otro informe, ¿sí? Karen, Sí, escuché esta. bueno, Gracias. no, por favor. ¿La patente de la camioneta será un costo o un gasto? Pregunta Yasmín. La patente de la camioneta básicamente sigue los erogaciones, digamos, siguen la suerte de la principal. Fíjate cómo está o cómo se distribuyen las depreciaciones de la camioneta y igual criterio tendría que utilizar para las patentes. Una parte seguramente es gasto y otra parte capaz es para las cuentas formadoras del costo. Yo no me estoy recordando ahora, habría que ver si si la camioneta se utiliza simplemente, no para administración y comercialización, ahí en esas dos. ¿Sí? Eh, Profe, sí, yo le quería decir que a lo que se refiere nuestra política contable es sí. que cada vez que finalice, sería una etapa de proceso productivo, se lleve a cabo los informes. Eso es lo que quería dar a entender. Ajá. Cada vez que finaliza una etapa, vos realizás un informe. Sí. Y ese informe, ¿quién lo realiza? El gerente El gerente de producción. de producción. ¿Y qué diría? A ver, vos querés incluir eso dentro de una política de informes. Y sí, sería que el gerente general dé un informe ya le digo, al gerente de producción, al gerente general, perdón. Y a ver qué diría, por ejemplo, ese informe. ¿Se terminó la etapa? ¿O qué? Porque acordate que el ingeniero agrónomo por ahí informa. Se terminaron la etapa de formación de plantines y indica más o menos el valor del costo del plantín. Profe, yo quería usar una política así parecida en su sistema de producción. Mm. Pero, Pero digamos, está bien que sea una política, pero incluirla en la dentro parte de de una política informes, como una política de informe, no sé, ujú, no me termina de cerrar, Silvio. tiene que tener Ahí yo le un leo, ¿no es cierto, profe? Esa política que desarrollamos. ¿Cómo? Que tiene que tener un objetivo. Exactamente, digamos, el informe tiene que tener un objetivo, es decir, qué es lo que queremos. Si vos me estás diciendo que es para cerrar una etapa nada más, la etapa ya está cerrada. Si el informe es decirle a la gerencia que se cerró la etapa, no está tampoco tomando algo de la parte contable, está tomando el informe que hizo el ingeniero agrónomo, para informar a gerencia que seguramente ya debe saber y además con una nota o algún cosa no hace falta un informe, no tiene que ser tampoco algo tan detallado. Eh, profe, yo le leo la parte de donde saqué esa. a ver, Dice, una vez finalizada cada etapa del proceso productivo, el ingeniero forestal realiza inspección y emite informe técnico con destino a la gerencia general y con copia al departamento contable para su registración correspondiente. Claro, de ahí yo había sacado anteriormente la que había leído y todo me dijiste que no estaba bien. bueno, a ver, pero ese informe es un informe del ingeniero, no un informe contable.
es un informe del ingeniero que le está informando a contabilidad, Pero se pero no es un registra informe que yo después. estoy extrayendo de la contabilidad, a ver si me explico, no es un informe que yo estoy extrayendo de los datos contables, es un informe que yo voy a utilizar primero para hacer una registración. Y es un informe que hace un ingeniero agrónomo que está indicando una situación para informarlo tanto a gerencia como a contabilidad. Lo que él informa a gerencia no es contable. Y lo que él informa a contabilidad tampoco es contable. Va a tener un efecto contable porque contabilidad va a tener que hacer una minuta y cancelar todas las cuentas de movimiento. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Eh? Está bien el planteo porque puede dar lugar a alguna cuestión por ahí, pero básicamente al hacerlo el propio ingeniero agrónomo, vos te das cuenta que no es contable en sí. Es un informe, sí, pero no está dentro de la parte de contabilidad. ¿Mm? Bien. Estoy perdiendo acá. Ese informe que hace el ingeniero agrónomo, sí, es un comprobante fuente para la minuta de la cancelación de las cuentas formadoras del costo. ¿Mm? Cuando dice que se terminó la etapa, o por ejemplo, si dice que el total de la madera quemada corresponde a 4.500.000, eso es todo base para registración contable. Ah, o sea que tendríamos que tener una idea, o sea, tener una idea no, hacerla respecto a la minuta contable. Si ustedes dicen, pero ahí no es ojo, que no es una política de informes, es una política de comprobante. No confundan lo que es un informe contable, una política de informe contable con una política de comprobante. Si yo digo, se recibirá la base, no. El ingeniero forestal informará la finalización de la etapa, la que dicho, lo que servirá de base para la realización de la minuta contable, para la cancelación de las cuentas formadoras del costo de dicha etapa. Ahí sí, esa es una política contable, pero una política contable de comprobante, no es una política contable de informes. ¿Sí? Claro, claro, sí, sí. Profe, tengo otro ejemplo. Sí, acá preguntan cuándo van a subir los PDF de noviembre. David, ¿qué PDF está Hay que hacer de... todo nosotros en noviembre. ¿Eh? Hay que hacer todo nosotros en noviembre. Sí, de noviembre tienen que hacer ustedes, por eso está justamente en el requerimiento. Lo único que sí le voy a subir es lo que me preguntaron hoy, que es la conciliación bancaria. ¿Eh? Además, si les lleva a subir el profesor Centurión, va a tener un montón de errores. Bueno, sí, ¿quién me estaba diciendo otra política? Sí, yo era Sí, una función de recursos humanos. recurso humano, perfecto. A ver, vamos a salir del esquema. Dice, a cargo del auxiliar contable, cumpliendo las tareas de administración del legajo del personal y liquidación de sueldo bajo la supervisión del contador, mensualmente remite las planillas de liquidación de sueldos que se adjuntan a la minuta contable para su registración. Bien, perfecto. Al principio es un poco muy, ¿cómo que se dice? Administrativo mencionar, pero no, está bien, perfecto. Básicamente es lo que generalmente se les indica, que la planilla de devengamiento del sueldo no es contable en sí, sino que es la minuta lo que sirve para la registración, ¿no? Así que está perfecto. Profe, entonces de cada subsistema nosotros tenemos que elaborar políticas contables generales, ¿o ¿Cómo? no? Que si de cada subsistema, como en este caso veo que están preguntando de recursos humanos, hay que elaborar políticas generales. No, las O políticas generales son las que vimos hoy, digamos, no dio una política claro, sí, general. pero
como solamente pedían de 3 subsistemas las políticas, por eso Claro, pero Silvio se está esforzando y está desarrollando políticas de otros subsistemas. Y yo les bueno, sugiero a pero ustedes que... no es el que pide el trabajo, por eso le estoy preguntando. Y yo pensé que era No, que no, el trabajo no los pide. bueno, Solo políticas generales y políticas particulares del subsistema fondo, del subsistema producción y contabilidad general. otra pregunta. Cuando habla de, por ejemplo, las imputaciones que deben realizarse en las distintas etapas o grados que se desarrollen, las que se encuentran en las plantaciones, los árboles más jóvenes, los que son destinados a la papelera, y los árboles más viejos que se reservan para los que requieren madera de mayor diámetro y todo eso, muebles, postes, ¿eso podría ser una política contable de producción? Ah, ¿cómo dice? Está en la página 6 igual. Las Mm, imputaciones que se realizan en las distintas etapas o grados donde se desarrollan las plantaciones. de producción. Bueno, yo no lo estoy viendo, o me voy a tener que poner los lentes otra vez. A ver, repetime, por favor. Como dice, las imputaciones contables que sean. Que se desarrollan en las distintas etapas o grados que se encuentran en las plantaciones. Algo así, o capaz está mal la página. mm, las imputaciones contables que se desarrollen en cada... No, contar las imputaciones nomás. Las imputaciones que se realicen después. En las distintas etapas o grados en las que se encuentran las plantaciones. Habla de los árboles más jóvenes que son destinados a la papelera y los árboles más añejos que se reservan para los que requieren madera de mayor diámetro para muebles, postes y todo eso. Yo no le veo ahí un elemento del SIC así, básicamente como me lo estás mencionando. Puede ser que haya algún elemento del SIC, pero yo no lo estoy viendo. Tendría que ver específicamente esa parte de la función, pero el tema de que se impute no quiere decir que tendría que hacer referencia a alguna cuenta en particular o a alguna distribución, porque ahí me parece que está hablando un poco de la distribución de las erogaciones de las formadoras del costo, pero no llega tampoco a ser Sí, muy sí, específico. sí. ¿Sí? Bueno, O sea, gracias. Está bien. si vos lo desarrollás un poco más, puede llegar a ser una política. ¿Sí? Bueno, gracias. No, por favor. Por ejemplo, sí, sí, puede llegar a ser una política. Las 9 ya. Bueno, acuérdense, vamos a realizar el lunes, ¿sí? Eh, traigan las dudas, empiecen a ver ya todo lo que es la registración de las operaciones de noviembre. Traten de terminar y ir viendo ya la registración de operaciones de noviembre. Entonces avanzamos. Tienen esta semana, la semana que viene, digamos, que terminaría en la unidad 17 ya, y ahí les quedaría estudiar para el parcial. No van a tener mucho tiempo para estudiar para el parcial y ir desarrollando el caso, así que yo les aconsejaría que en esta etapa por lo menos traten de avanzar lo más que puedan. ¿Mm? Los vemos, si no tienen más dudas o consultas, nos vemos el lunes, ¿le parece? No, profe. Nos vemos, hasta luego, chao, 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 buen fin de... Chao, profe. Chao.